Procedo a leer la buena noticia de Jesucristo según aparece en el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, versículos 19 al 31, y dice así: En la noche de ese mismo día, el primero de la semana, estando trancadas las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos por temor a los judíos, llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos, les dijo: La paz esté con ustedes. Mientras les decía esto, les mostró sus manos, su costado. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Y Jesús les dijo de nuevo: La paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo también ahora los envío a ustedes. Al decirles esto, sopló sobre ellos, diciendo: Reciban el Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen y serán retenidos a los que ustedes se los retengan. Tomás, uno de los 12 apóstoles, de sobrenombre el Mellizo, no estaba con ellos cuando llegó Jesús. Los otros discípulos le dijeron: Hemos visto al Señor. Él les respondió: Si no veo la marca de los clavos en sus manos, si no meto la mano en su costado, no lo creeré. 8 días más tarde, estaban de nuevo los discípulos reunidos en la casa y ahora estaba con ellos Tomás. Entonces apareció Jesús, estando cerradas las puertas. Se puso en medio de ellos y les dijo: La paz esté con ustedes. Luego dijo a Tomás: Trae aquí tu dedo, aquí están mis manos. Acerca tu mano, métela en mi costado. En adelante no seas incrédulo, sino un hombre de fe. Tomás, sorprendido, respondió: Oh, tú eres mi Dios y mi Señor. Jesús le dijo: Ahora crees porque me has visto. Pero felices los que creen sin haber visto. Jesús realizó además muchos otros signos en presencia de sus discípulos que no se encuentran relatados en este Evangelio, porque estos han sido escritos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Hasta aquí la lectura del Santo Evangelio. Esta es palabra de Dios. Amén. Gracia y paz de nuestro Señor Jesús sean con cada uno y cada una de ustedes. ¿Cómo vivimos los momentos de nuestra vida en que estamos tristes, angustiados, traicionados, solos, abandonados, en duelo? ¿Cómo vivimos estos procesos difíciles de nuestra vida? Pues creo que la visión, la realidad de los discípulos de Jesús no es distinta a la nuestra. Porque cuando estamos sufriendo, solemos encerrarnos. Nos encerramos en nuestras casas, en nuestro trabajo, nos encerramos en el silencio, nos encerramos lejos de los demás. También es como si estuviéramos siempre de noche. Nos oscurecemos, nos privamos de ver la luz del día, nos privamos de ver aquello que normalmente no podemos ver, o porque estamos ciegos no podemos ver, porque estamos con dolor o tristeza. También nos sucede que nos separamos de la comunión con los demás, nos separamos de la comunidad, nos alejamos de la familia,
Nos engañamos continuamente a nosotros mismos pensando que estamos mejor solos o solas. Nos engañamos pensando en que vamos a molestar a los demás o que en realidad no necesitamos de nadie o que esto se pasa solo. Y nos alejamos de la comunidad, nos alejamos de la familia, nos alejamos de aquellas personas que nos van a abrazar y nos van a cuidar. Por alguna extraña razón, nos alejamos del mundo cuando sufrimos, en vez de usarlo para ayudarnos a salir, para llorar juntos, para levantarnos juntos, para sufrir juntos. Es por eso que Jesús irrumpe en esa oscuridad, en ese encierro, en ese silencio, en ese espacio de terror paralizante que nos sucede cuando estamos en duelo, cuando estamos deprimidos, cuando estamos con angustia, con estrés, con miedo, con oscuridad. Jesús se pone en medio de sus discípulos. Jesús no necesita abrir la puerta del lugar a donde están encerrados con las puertas trancadas por miedo a la persecución de los judíos, ya que los judíos estaban persiguiendo a los discípulos de Jesús para que sufrieran la misma suerte en la cruz que su maestro. Ellos estaban muertos de miedo, escondidos, tristes, con ese sentimiento de abandono, de estar sin rumbo, de oscuridad. Sus ojos no les permiten ver nada más y su mente y su corazón entristecido tampoco. Y por eso tampoco están todos juntos. Tomás no está. Se han separado. Quizás se pelearon, quizás discutieron. No pudieron mantenerse unidos en el miedo. Quizás Tomás fue a buscar respuestas por sí mismo. Jesús irrumpe en ese espacio paralizante y oscuro, en ese espacio de terror y angustia, y les muestra corporalmente su vida, les muestra corporalmente la paz, les muestra corporalmente el envío del Espíritu Santo. No es solamente un mensaje, no son solamente palabras de vida, no, es un cuerpo con las heridas, con las llagas de la cruz. Es un cuerpo resucitado, lleno de vida, vigor, con un mensaje claro, paz para ustedes. Sí, porque la necesitan. Sí, porque están solos. Sí, porque están mal. Sí, porque están enfermos en oscuridad y en tristeza. Sí, porque han perdido la fe y la esperanza. Por eso Jesús se pone en medio de ellos para que ya no estén mirándose el ombligo, sino que puedan mirarse entre ellos. Porque cuando estamos en un círculo, lo que hacemos en realidad no es solamente ver al que está en medio, que en este caso es Jesús, sino que vemos al que tenemos al frente, al que no queremos ver cuando estamos enojados o tristes, cuando no queremos nada con nadie ni con nada. Pues estamos obligados en el círculo del amor, de la comunión en Dios, a ver al otro, a mirar su dolor, su sufrimiento, a entender sus necesidades, a empatizar con Él. Y Jesús se pone en medio para que los discípulos se miren, se acepten en su dolor, en sus dudas, y no se hagan juicios, que no se peleen entre ellos, que no pierdan el camino ni la luz. La paz esté con ustedes, dice Jesús, porque eso es lo que necesitan ahora. Que en este sentido la paz refiere a esta visión de una vida llena de Dios en una paz integral, en un shalom, en ese espacio de vida en donde Dios está con nosotros, nos aferramos a Él, podemos confiar en Él y vamos perdiendo nuestros miedos a la vida real, a la fragilidad del mundo y de nuestros propios cuerpos. Es la paz de Dios vivida en verdad. Es la paz de Dios que supera todo entendimiento humano. Es la paz de Dios que nos hace estar con Dios en todo dolor, en toda muerte, en todo sufrimiento, en todo miedo y en toda duda. Es la paz de Dios que
interviene en nuestros procesos de terror y parálisis, de oscuridad y miedo, para mostrarnos la luz, para darnos un camino, para enseñarnos cada respiro, que en ese respiro está el soplo de Dios, la presencia del Espíritu Santo en nosotros, dentro de nosotros. Por eso Jesús hace este gesto de soplar. Y así los discípulos sienten penetrar ese Espíritu Santo en ellos. Lo que nosotros hoy tenemos por el bautismo, a través de las aguas bautismales, en donde el Espíritu Santo entra en nuestras vidas para siempre, esos discípulos lo tuvieron con el soplo de Dios, con un envío hacia una vida en Dios, en el Espíritu Santo, en la presencia de Dios. Pues ¿cómo? Viviendo en su paz. ¿Y cómo se traduce esa paz en nuestra vida real? En la vida de los discípulos. Pues con la luz de Dios. Esa luz que nos va disipando nuestras oscuridades. Aquello que dentro nuestro no nos permite ver lo que Dios nos va mostrando. Los caminos a seguir, las verdades de fe. Y nos invita al camino del perdón. Sí, porque no hay paz sin perdón. No hay paz si no te perdonas a ti mismo por tus errores y falencias. No hay paz en tu vida si no logras perdonar a aquellos que te hicieron daño, que te quitaron lo que tú más amabas, que quizás te abandonaron o te traicionaron. No hay paz en tu vida si estás alejado de los tuyos, si te alejaste de tu iglesia, de tu comunidad, de tu familia. No hay paz en tu vida ahí. Jesús les está enseñando el verdadero camino de la fe a sus discípulos, que no se trata solo de creer, sino de vivir en esa fe. ¿Y cómo vivimos en la fe? Confiando en Dios, recibiendo su Espíritu Santo y viviendo en Él, buscando esa paz que Dios nos da y viviéndola de verdad a través del perdón y el amor entre nosotros, a nuestros prójimos y también con uno mismo. Por eso esta misión de Jesús a sus discípulos es tan importante. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen. No se trata esto de que aquellos que los discípulos no perdonen no van a ser perdonados por Dios, sino que cada vez que no perdonamos nos vamos enfermando dentro nuestro. La ira, el rencor, el odio empieza a apoderarse de nosotros para dar pie a la oscuridad en donde Dios pone luz. Si no dejamos ir todas nuestras maldiciones, nuestros deseos de mal, nuestro rencor hacia los demás, nuestra falta de perdón, entonces tampoco podremos gozar de la paz de Dios. Tampoco podremos creer, porque siempre vamos a estar queriendo más. Es como cuando estamos enojados con alguien y vamos a siempre decir, pero él tiene que venir a pedirme disculpas primero. Él empezó. Y a la larga eso no importa. Después de un año, ¿ya quién se acuerda de eso? Deja ir. Perdona. Vive en la paz de Dios. Porque de otra forma te vas a enfermar. Nos enfermamos todos. Porque así te alejas del mundo. Te alejas de los que quieres. De los que te quieren. Te alejas de tu comunión, te alejas de tu comunidad, de tu iglesia, de tu familia, de los tuyos. Te enfermas en oscuridad, en donde solo se ven nuestras debilidades y no la fuerza que Dios pone en nosotros, su vitalidad, su gozo, su alegría, su luz. Es por eso que Tomás se pierde de todo esto, porque no está, porque se separó.
porque quiso quizás vivir este duelo solo, o quizás no estaba de acuerdo con los discípulos y su visión, o quizás estaba tan triste que simplemente no quería nada con nadie. El problema está en que cuando la alegría de los otros discípulos que vieron a Jesús es predicada a Tomás, es compartida con fe, Tomás está demasiado cerrado y oscuro para poder creer. Por eso tiene el sobrenombre el mellizo, porque eso es un mensaje para nosotros. En ninguna parte de la Biblia al menos aparece el mellizo de Tomás. Es más un mensaje para que nosotros entendamos que el mellizo de Tomás soy yo, eres tú, somos nosotros. Porque somos así. Cuando estamos oscuros no queremos nada. Cuando nos desviamos, simplemente nos vamos. Cuando abandonamos, desaparecemos. Cuando queremos sufrir solos, pues entonces nos encerramos o nos escapamos. Nosotros somos el mellizo de Tomás, que no quiere creer, que quiere lo mismo del otro. Si tú lo viste, entonces yo también lo quiero ver. Si tú lo tocaste, entonces yo también lo quiero tocar. Si tú lo escuchaste, entonces hasta que yo no lo escuche, no voy a creer. Hay algo de eso en nosotros mismos también. Y acá está la fe. Porque Tomás recibe, después de una semana, no se la hizo fácil Jesús. Después de una semana enfrascado en sí mismo, enojado con el mundo, peleado con los discípulos, en silencio, negándose a creer en la alegría de los otros. Porque no es solamente que los discípulos le hayan contado una historia, sino que estaban felices de haber visto a Cristo resucitado. Y eso se les debe haber notado. 8 días después vino Jesús donde Tomás. Tomás ya estaba en el fondo de la oscuridad del abismo, en toda su soledad, sin querer creer, a pesar de que veía la alegría, el gozo de sus compañeros. Seguía separado de ellos. Jesús nuevamente irrumpe en ese espacio, interviene en la oscuridad, en la separación, para volver a unir a los discípulos. Y ahora se dirige directamente a ellos, renovando su mensaje de paz, pero también personalmente a Tomás, en donde les dice: ven ahora, tócame, aquí están mis manos, mis llagas, mi costado, cree ahora, ya que me ves. Tomás, que en realidad lo único que quería era poder creer como sus compañeros, se entrega. No puede tocarlo, no puede acercarse. Solo puede adorarlo y reconocerlo y decir: tú eres mi Dios y mi Señor. Tú eres mi Dios y mi Señor. Ahora sí. Perdí tanto tiempo sin creer, debe haber pensado Tomás. Ya está. Voy a dejar de pelear. Voy a dejar de luchar. Voy a dejar de llevar la contra. Ahora sí. Pero Jesús le dice: claro, ahora crees porque viste, porque estás aquí conmigo. Pero realmente van a ser felices, dichosos, bienaventurados, los que creen sin ver, los que no tienen necesidad de tocarlo todo, comprobarlo todo, de buscar la verdadera historia en el History Channel o el Discovery Channel o en los libros de arqueología o cualquier otra cosa. Porque esto no trata de entender las pruebas que tenemos gracias a la ciencia de la resurrección de Jesús. Se trata del testimonio vivo de personas que estuvieron ahí, que lo vieron. Y ese testimonio vivo, lleno del Espíritu Santo, lleno de Cristo presente, lleno de Dios, llega hasta nosotros a través de los 2000 años de la Iglesia. Estamos hablando de una vida de fe por un lado y una vida de control y pruebas por otro. Y hacia eso quiere llegar Jesús. Jesús no está mostrándoles solo un camino a los discípulos.
como si fuera que tuvieran que aprenderse toda la doctrina de memoria, sino que les está enseñando el verdadero camino de la lucha que van a tener que dar. Porque van a tener que vencer sus problemas personales para permanecer juntos y predicar a una sola voz. Van a tener que vencer sus dudas y miedos para poder continuar con la misión y dar testimonio de Cristo, de su resurrección y de su mensaje, su buena noticia de salvación. Van a tener que superar la falta de fe, que va a ser la lucha más difícil que van a tener que dar. Porque necesitamos siempre pruebas, necesitamos ver para creer. Pero ahí no está la alegría. Ahí no está la paz de Dios. Esa alegría, ese gozo, esa paz, solo lo logramos cuando creemos de corazón y no de ojos o manos. Cuando creemos con todo nuestro ser, porque sentimos a Dios en nuestras vidas y no solo porque lo tenemos en un amuleto en el bolsillo. Esto trata de la vida real de fe. Y por eso, al final de este capítulo del Evangelio de Juan, el mismo evangelista nos dice que Jesús hizo muchas más cosas, pero que no están escritas. ¿Por qué? Porque no era necesario. Porque esto que está es para que tú creas. Con esto basta para que tú y yo creamos. Porque así aprendemos nosotros de los discípulos, de su vida real, de sus peleas, de su falta de fe, de sus dudas, de su oscuridad, de su encierro, para que así nosotros podamos vivir en el testimonio vivo de Cristo vivo, de una fe viva, de una paz real, de un perdón transformador en nuestras vidas. Porque solo con fe podemos vivir en la luz de Dios. Solo con fe se disipan las oscuridades que no nos permiten ver nada. Solo con fe podemos caminar por los senderos de Dios. Solo con fe podemos cumplir los mandamientos de Dios. Solo con fe nos abrimos a aceptar la realidad, aunque sea muy triste, dolorosa y frágil. Solo con fe podemos perdonar al otro, aunque no lo merezca. Y podemos intentar amarlo incluso. Solo con fe podemos superar los miedos y los dolores, las dudas y la parálisis que nos da el terror de este mundo y así poder vivir en la paz de Dios. Y esa fe la tenemos ya como un regalo de Dios, como un don que Dios nos da por su gracia. Solo tenemos que tomarlo, que respirarlo, que volver a sentir el soplo de Cristo y así vivir de verdad. Darle sentido a nuestras dudas y preguntas con la luz de Dios. Volver a reunirnos en la comunión de Dios. Ser humildes, buscar ayuda, pero mantenernos juntos, iluminándonos mutuamente, compartiéndonos la palabra, el testimonio, respirándonos el Espíritu Santo, deseándonos y compartiendo su paz y el perdón mutuo. Queridos míos, en este segundo domingo de Pascua, Cristo nos abre los ojos para salir de un encierro personal, de la falta de fe, de la oscuridad del miedo, de la separación de nuestros hermanos y hermanas. Jesús nos quiere unidos porque así, en comunión con Él, Él está con nosotros. En comunión entre nosotros, aprendemos a vivir en paz y en perdón. Y en comunión con Dios, podemos creer para una vida de verdad, vida en abundancia, aquí y vida eterna en el reino de los cielos.
que el buen Dios llene nuestras vidas con su fe y que cada respiro que demos en nuestra existencia esté lleno del Santo Espíritu de Dios. Amén.